Bueno, hemos llegado a nuestro último domingo del año. Ha sido un recorrido largo desde que empezamos el 2025. Y pues ha sido, no sé en sus vidas, pero durante este año ha habido muchas ocasiones y muchas cosas que Dios ha hecho en la mía. Espero que en tu vida Dios haya hecho cosas que te permitan venir hoy a adorarle. Y algo que vamos a hacer esta mañana es hablar, como lo dijo Esteban, de una palabra clave que es la fidelidad. Entonces, hoy estaremos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Lo vamos a dividir en tres partes. Cuando a ti te nombran la palabra fidelidad o ser fiel, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué piensas tú cuando te nombran ese término? Sea fiel. O más, cuando alguien te dice es que él le fue infiel a esa persona. O sea, no guardó algo que se suponía que debía mantener. Y pues yo recuerdo una época, en los años 90, existía un lema que se llama High Fidelity o alta fidelidad. Y esto aplicaba mucho en equipos de sonido o estéreo o mucho que tenía que ver con tecnología. Y muchas de las propagandas que se hacían en esa época de los 90, aunque ustedes no lo crean, se hacían propagandas. Mucho del marketing tenía incluida esa frase, high fidelity, alta fidelidad. Y todo esto se marcaba porque cuando uno iba a comprar un equipo de sonido, algo, un estéreo o algo, esto marcaba mucho. Esto significaba que ese equipo o ese aparato generaba una fidelidad muy exacta al original, ¿sí? Y uno se guiaba por eso. Y los fabricantes se esmeraron en una época porque su sonido de fidelidad fuera muy exacto, hoy en día eso no es muy perceptible, porque muchos de los audífonos o de lo que contamos hoy en día ya cuenta con sonidos de alta fidelidad. Entonces la fidelidad marcó una pauta en nuestra época porque es de la fidelidad de lo que dependemos. Tú no estás con una persona si no confías en esa persona. Entonces la fidelidad es lo que nos permite mantener viva la fe y la confianza. Es algo en algo o en alguien. Entonces, tú eres fiel a una marca, ¿m? O tú eres fiel a una tienda, o tú eres fiel a una persona. Pero ahí es donde tú colocas la fe. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de algo que siempre se mantiene. Es algo que no cambia. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, es un atributo inmutable, o sea, que no se mueve, no cambia. Que Dios es justo, siempre verdadero, es confiable, cumpliendo sus promesas y manteniéndose constante en su naturaleza y amor, incluso cuando nosotros fallamos. Nosotros somos muy variables a la hora de ser fieles. Si tú haces eso, entonces yo hago. Dios no funciona igual. Dios se mantiene fiel. La misma fidelidad que estuvo de Dios con Abraham está contigo hoy. Es la misma, no cambia. Por eso el profeta Malaquías dice, porque yo el Señor no cambio. Y eso es lo que hace la diferencia cuando nosotros encontramos un Dios que es confiable. Si estás allí, busca Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio, vamos a estar buscando algunos pasajes, otros te los voy a mostrar acá. Pero busca Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y mira lo que dice allí acerca de la fidelidad de Dios. Y este es el pueblo, este es Moisés hablándole al pueblo. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Mira lo que dice ese pasaje, léelo ahí en tu Biblia o lo quieres leer acá, yo te lo expongo. Entonces dice, conoce, palabra clave, conoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios, Dios que fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? 1000. Esto es lo que hace y nos garantiza que la fidelidad que Dios tuvo en el pasado sigue siendo la misma fidelidad hoy. No cambia. No tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo. Porque
es parte de su naturaleza. Entonces, la fidelidad de Dios es lo que hace que mi vida se mantenga firme, aun cuando todo el mundo se derrumbe. Si en este año tú sufriste o tuviste situaciones difíciles y tu fe cambió, fue porque tú dudaste de la fidelidad de Dios. Porque Él es fiel. Porque Él se mantiene siempre fiel a sus promesas. Si Él prometió que nunca nos dejaría, que nunca nos abandonaría y que cumpliría en nosotros su propósito, Él lo va a hacer. Y esa es la esperanza que tú y yo deberíamos tener cerrando este año. Que si llegamos hasta este día, hasta este momento de nuestra vida, después de haber pasado todo este tiempo, es porque la fidelidad de Dios nos ha sostenido. Fue la fidelidad de Dios la que te permitió ir a un trabajo. Fue la fidelidad de Dios la que te permitió tener salud. Fue la fidelidad de Dios la que te puso un plato de comida al frente, disfrutar de muchas cosas. Esa es la fidelidad de Dios. No ha cambiado. Sigue y permanece firme. Entonces la fidelidad de Dios es algo que pudo sostener que cuando Dios le dijo a Moisés que sacaría al pueblo y lo introduciría en una tierra, ese propósito se iba a cumplir. ¿Por qué Dios es fiel? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Repítelo conmigo. Dios es fiel. Dios es fiel porque siempre cumple sus promesas. Esa fue su promesa. Este es Josué. Josué dice, no faltó palabra todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo, absolutamente todo. Entonces la fidelidad de Dios es lo que hace que nosotros permanezcamos. Fidelidad de Dios es lo que hace que Jesús haya venido. Y lo vimos durante el devocional navideño. Todas las promesas que Dios había dicho que iban a suceder en Jesús ocurrieron tal como Él lo dijo. Si esa promesa no hubiera estado firme, Jesús no hubiera venido. Entonces, la promesa de Dios de enviar a Jesús para rescatarnos de nuestro pecado se hizo una realidad. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Si tú crees que Dios cumplió la promesa de que Jesús viniera, no te debe caber duda de que Jesús regresa. Esa es una promesa. Y tú y yo deberíamos anclar nuestra fe y nuestra confianza en esa promesa. Y el apóstol Pablo dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando Dios había dicho, Dios envió a su hijo nacido de una mujer sujeto a la ley. Dios cumplió la promesa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios no es como nosotros, que nosotros decimos, listo, cuente conmigo, pero si no está lloviendo, yo voy. No, Dios va, porque Él es fiel. Entonces, es la fidelidad de Dios la que hace que la promesa de mantener esta iglesia siga. Cuando nosotros pasamos a este local, nosotros estábamos pagando un arriendo de 2.200.000. El margen subió. ¿Quieren que les diga algo? Desde que estamos en este local, nunca hemos quedado mal. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios nos mantiene por su fidelidad. Y no solamente en los recursos económicos, sino que cada uno de ustedes junto conmigo ha sido sostenido por la fidelidad de Dios. Entonces, la fidelidad de Dios es la que nos permite descansar en sus promesas, ya que son fieles y verdaderas. La Biblia dice que Dios no cambia. Y es en esas promesas que nosotros podemos descansar. Entonces, no debemos por qué sentirnos agobiados en nuestra vida cuando sabemos que es Dios quien nos sostiene. Entonces, podemos descansar en la fidelidad de Dios porque sus promesas son grandes, más grandes que nuestras necesidades. Cada vez que hubo una necesidad en este año en tu vida, Dios ya la había suplido de antemano. Que no fue como tú quisiste, que no fue como tú lo esperaste, pero Dios ya la había suplido, porque Él es fiel. Y mira lo que dice el salmista: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Si Dios es capaz de sostener la tierra en movimiento, será capaz de sostener tu vida y la mía, porque Dios es fiel a sus promesas. No cambia.
no varía, no se arrepiente, no muda de aspecto. Y eso debería llevarnos a adorar a un Dios que es santo. Podemos descansar en la fidelidad de Dios porque sus promesas no cambian con el tiempo. Dios sigue siendo el mismo Dios. Yo te hago una pregunta. Si Dios ha sido fiel en sostenerte hasta aquí, ¿crees que será fiel en sostenerte en el 2026? Es fiel, porque Él no cambia. No significa que en la medida que pasa el tiempo, Él va a ser más fiel. No, Él sigue siendo fiel. Entonces, eso nos debería a nosotros a llevar a adorar. Y mira lo que dice el salmista. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Todo el tiempo, la base de mi fe y mi confianza debería ser la fidelidad de Dios. ¿Tú crees eso? ¿Tú descansas en eso? Déjame mostrarte un testimonio de una persona que ha descansado en la fidelidad de Dios en otro país, que Dios la llevó a otro país, que ha habido circunstancias difíciles, pero que hoy nos cuenta a nosotros cómo Dios ha sido fiel. Ella se llama Catherine. Buenos días para todos, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Catherine y hoy vengo a hablarles de cómo he visto la fidelidad de Dios en mi vida a través de un proceso que para mí fue difícil y fue duro en su momento. Han pasado 2 años desde que me separé de una persona con la cual compartía, llevaba 8 años de relación. Y aparte pues de la ruptura de esta persona también tuve que llevarme el dejarme de hablar con más personas como amigos, familiares de él, etc. Dios en su infinita misericordia en medio de esta ruptura me mostró que de la única persona en la que dependo es de él, ya que en medio de esta ruptura pues tuve que pasar por cosas como mudarme, y aunque no me fue bien en los primeros lugares, en el tercero sí, entonces me mudé 3 veces de casa. Para que me alcanzara el dinero pues tuve que encontrar un segundo empleo, y aún en medio de estas cosas no paraba mi mente de pensar que no la iba a hacer porque pues estaba sola, mi familia está en Colombia, me encontraba lejos de ellos y no paraba de hacerme la idea o de pensar que este país me iba a comer viva. Pero Dios al final me mostró que Él sigue siendo fiel. Ha pasado 1 año y medio, casi 2, y Él es quien me ha sostenido durante todo este tiempo. Él es quien me ha enseñado a cómo sí puedo abrazar mi temporada en la que me encuentre, sea sola o acompañada, a cómo sí puedo llegar a ser feliz sola, a cómo tener más independencia de las personas, pero a tener más dependencia de él. Y bueno, me ha mostrado como si puedo estar feliz sola, porque aun cuando estaba rodeada de muchas personas y mi pensamiento era que necesitaba a las personas para estar feliz porque me daba miedo estar sola, era como ver aún en medio de esas compañías o de esas personas también igual y me estaba sintiendo sola. El gozo no viene de las personas aquí en la tierra, sino que viene de Dios. Y lo que también mostró Dios, que me pareció bello, fue como ver en medio de este proceso, en medio de la distancia, Él puso personas como Libby, como Ana, como Oma, como Jackie, como Julie y más personas que a través de esta congregación pude ver la fidelidad de Dios y todo lo que Él me mostró y las cosas que hizo, que nunca pensé ver, y también las cosas que nunca pensé que pudieran pasar de esa manera, pero pasaron y que al día de hoy sigo poniendo mi confianza en que, aunque no entienda o aunque no sé cómo vayan a pasar las cosas más adelante en el futuro, confío en que Él
seguirá mostrando su fidelidad y su misericordia en mi vida. Si Dios ha sido fiel con Catherine, ¿crees que nos va a ser fiel contigo? Quiero que te tomes un momento y charles con la persona de al lado esta pregunta. Este es tu tiempo. Charla con una persona. ¿Cuál ha sido esa promesa de Dios que te ha mantenido firme durante este año 2025? Charla ahí con una persona. ¿Cuál ha sido esa promesa de Dios? Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, necesitamos recordar algo. Dios es fiel a sus promesas, pero también Dios es fiel porque Dios tiene un propósito. Detrás de cada situación, búscalo ahí, Salmo 138:8, búscalo en tu Biblia, subráyalo, colócalo cerca de ti cuando esos momentos difíciles lleguen. Cuando no sepas por qué Dios no está, el salmista escribe, Dios cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Señor, no descuides la obra de tus manos. La fidelidad de Dios tiene que ver con un propósito. Dios no te llamó y te dijo, mira tú cómo resuelves tu vida. No, Dios es fiel a un propósito. Nos muestra que Él siempre tiene un propósito detrás de cada circunstancia que te pasó en este año. Dios sabía por qué iban a ocurrir las cosas. Dios sabía en qué momento tú volverías a Él. Dios sabía si te has alejado. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios nos moldea conforme a su carácter. Porque Dios está buscando algo, porque Dios sabe que hay pecados en tu vida, que hay reacciones, que hay actitudes que no deben estar ahí, que no cumplen ese propósito. Por eso permanece fiel a ese propósito. Por eso se mantiene firme en ese propósito, porque Él tiene a cabo llevar algo en tu vida. Y si tú terminas este año diciendo, soy igual que el año pasado, es porque tú no entiendes que la fidelidad de Dios tiene un propósito contigo. Es un propósito diferente que marca la diferencia con otros. El apóstol Pablo lo refleja cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan a bien? ¿Buenas? ¿Malas? Todas. Todo lo que, o sea, si tú haces un balance y dices, hoy mirando hacia atrás este año, viví tantas cosas que yo sé que Dios las usó para mí. Dios usó cada circunstancia porque tiene un propósito. Que no compartes el propósito, no importa. Y esto es a los que conforme a qué? A su propósito. Por eso no puedes pensar que estar en Cristo es una vida vacía. Necesitas pensar como José lo hizo, que vimos su historia cuando hablamos del perdón, que fue vendido como esclavo, que fue calumniado, que fue llevado a la cárcel y aún al final él pudo decir, ustedes hermanos pensaron hacerme mal, pero Dios encaminó todo, pero Dios cambió ese mal que ustedes me hicieron en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. José entendió que fue la fidelidad de Dios la que tuvo ese propósito de llevarlo ahí. Dios tiene un propósito detrás de cada pérdida, de cada dolor, detrás de cada cosa buena. Dios tiene un propósito. Y tú y yo necesitamos entenderlo, necesitamos saber y aprender a ver nuestra vida bajo la lupa de la fidelidad de Dios. Hay cosas en tu vida que no pasaron este año, que no ocurrieron. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad de Dios te sostuvo ahí. Nuestra vida debería estar muy diferente y muy desviada, pero Dios en su fidelidad, buscando un propósito, cuidó de ti y de mí, como cuida el fiel pastor de las ovejas. Eso debería llevarnos a adorarlo. Tú no te imaginas la cantidad de cosas que no nos pasaron, la cantidad de cosas que no nos ocurrieron y la cantidad de cosas que están reservadas para nosotros a un futuro porque Dios tiene siempre en mente un propósito.
Entonces, cuando algo te ocurra, bueno o malo, tú deberías preguntar, no deberías preguntarte por qué. Deberías preguntarle, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Dios no es un Dios que te dejó y luego está volviendo a ver cómo te fue. No, Dios permanece a tu lado todo el tiempo y permaneció con nosotros todo este año, todo el tiempo. Y el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses dice que aquel quien Dios, que la buena obra empezó en ustedes, será que fiel en terminar. No solamente está colocando cosas en tu vida para lograr en propósito, sino que al final se va a gozar cuando tú logres el propósito que Él determinó. Esa debería ser tu pregunta durante el 2026. ¿Cuál es ese propósito, Dios, que tú tienes para mí? Dios es fiel porque tiene un propósito, porque es Él el que lo quiere lograr. Así como cuando tú eres papá y llevas a tu hijo al colegio y lo animas a hacer las tareas y lo disciplinas y lo animas porque al final quieres ver que él ¿qué? Se gradúe y te gozas porque lo logró. Dios se va a gozar contigo y conmigo cuando Él cumpla ese propósito, porque Él sabe que nosotros en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice lo siguiente: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. La Biblia dice que nosotros no hemos sido probados más allá de lo que podemos resistir. Dios sabía que durante este año había pruebas que tú necesitabas y que esas pruebas te iban a hacer más fuerte. Dios sabía que durante este año ibas a tener alegrías que necesitabas. Ibas a tener tiempos de soledad y tiempos de flaqueza de fe, donde quisiste irte de la iglesia y no volver, donde dudaste si Dios en verdad te escuchaba. Dios lo sabía. Pero Dios es fiel y justo en sus caminos. Esa es la fidelidad de Dios. Dios nunca, nunca, nunca desampara un propósito. Y Él llevará a feliz término lo que Él se ha propuesto contigo, conmigo y en esta iglesia. Entonces, quiero animarte a que tú compartas nuevamente esta pregunta. Durante este año, ¿hubo alguna situación que te llevó a entender que Dios tenía un plan mejor que el tuyo? Charla ahí con la persona que tienes a tu lado y pregúntate. ¿Hubo durante todo este tiempo, bueno o malo, algo que Dios te mostró y te llevó a entender que Dios tenía un plan mejor que el tuyo? Chárlalo ahí. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, ¿qué es lo contrario a la fidelidad? La infidelidad, ¿cierto? ¿Qué es la infidelidad? Es no cumplir el propósito, es no estar de acuerdo, es no ser fiel, es traicionar los principios y valores. Y eso suena duro, ¿cierto? Cuando te dicen a ti o me dicen a mí, es que tú has sido infiel, es que tú traicionaste aquello que yo, esa confianza que yo te di. Pregunta para ti, ¿has sido infiel durante este año? ¿Hemos sido infieles durante este año en las promesas que le hicimos a Dios? Porque la fidelidad de Dios no depende de mí. Si fuera por mí, la fidelidad de Dios hace años se hubiera acabado. Pero es Él. Y el apóstol Pablo dice, si fuéramos infieles aquí, coloca tu nombre y el mío. Si Miguel fuera infiel, él permanece fiel, pues él no puede negarse a sí mismo. Esa es la naturaleza de Dios, que aunque nosotros traicionemos su confianza, que aunque nosotros nos hagamos lejos de su presencia, Él sigue siendo fiel. Es un poco la historia de Gomer y Oseas. ¿Han leído esta historia? Fascinante historia. Dios le dice a este profeta, le dice a Oseas, ve y búscate una prostituta y ámala. Ámala. Y él va y la toma y se casa con ella y tiene tres hijos y una hija.
pero ella vuelve a las andanzas del pasado y se corrompe. Y en esa historia, Oseas representa a Dios y ella, Gomer, representa la nación de Israel. ¿Y sabes qué es lo interesante de esta historia? Que aunque Gomer regresó a su vida pasada, Oseas nunca la dejó de amar. Es más, proveía a sus amantes para que ella estuviera bien. Imagínate un amor así. Imagínate que a pesar de que tú y yo no merezcamos la misericordia, Dios me dice, tómala. Que a pesar de que tú dices, yo no quiero saber más de Dios, Dios te dice, yo quiero que sigas ahí porque te amo. Esa es la fidelidad de Dios. Ese es el Dios fiel que tenemos, que aunque tú y yo fallemos, siempre va a estar ahí. Va a hacer lo que sea para ir a buscarte, traerte con cuerdas de amor y traerte aunque tú no quieras regresar, aunque en oportunidades tú quieras darle la espalda a la cruz y dejarla en el pasado, Dios sigue siendo fiel. Dios será fiel aun cuando yo busque alejarme de Él y Él hará lo que sea necesario para encaminarme a su propósito. Esa es la fidelidad de Dios. No puede dejar de hacer lo que se ha propuesto en tu vida. No puede dejar de amarte un minuto, no puede. Porque Él determinó que eso era lo que iba a hacer. Y tú puedes empezar el 2026 diciendo, Señor, yo te amo, y cerrando 2026 diciendo, no quiero volver. No quiero orar más, no quiero leer la Biblia, no quiero saber más de Dios. Él sigue siendo fiel. A pesar de que tú y yo nos mantengamos infieles. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de tu elección, si no fuera por Dios, nosotros hace tiempo hubiéramos regresado al mundo, a esa vida pasada, a esa vida que dejamos. ¿Crees que nos mantuvimos fieles porque quisimos estar aquí? No, había oportunidades donde no queríamos estar acá. Había oportunidades donde no queríamos orar. Había oportunidades donde no queríamos ni diezmar, nada, no queríamos nada. Si no fuera por la fidelidad de Dios, yo estaría acá otra vez, de regreso, de vuelta. ¿Se acuerdan de Israel? ¿Qué decía Israel? Ojalá volviéramos a Egipto, donde había puerros, donde había toda esta cosa. ¿Para qué nos trajiste a morir al desierto, Moisés? Esa es la actitud humana. Esa es nuestra tendencia natural. Si tú has permanecido en la iglesia o has permanecido en la comunión con Dios, no es por ti, no es por mí. No es porque allá son muy bonitos o porque predican rico, no, es porque Dios ha sido fiel. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra maldad. Y a veces Dios en ese propósito va a tener que herirte y te va a herir. Porque sabe que ese dolor, al igual que el de Job, te va a ayudar a ver a Dios con otra cara. Cuando tú lees el libro de Job, la conclusión del libro de Job era que yo de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto de lo que he dicho y veo que solo soy polvo y ceniza. Dios tuvo que quebrantar a Job para que Job pudiera abrir los ojos y ver la fidelidad de Dios. Dios va a hacer lo que sea, amado. Dios va a hacer lo que sea, amada, para que tú entiendas que Él te ama y no cambia. Y ojalá que al final de este año tus palabras sean como Job. Yo te había oído, pero ahora yo te veo. Porque valió la pena cada sufrimiento, porque valió la pena cada dolor. Entonces, el sufrimiento es parte de la fidelidad de Dios, porque Dios me ayuda a que entienda que la disciplina o la prueba me van a acercar a Él. Dios va a usar el sufrimiento. No hay tal cosa como que ven a Jesús y no sufras, o pare de sufrir. No existe tal. Dios sabe que sea cual sea la situación difícil que enfrente, será la fidelidad de Dios la que me sostenga.
Es la fidelidad de Dios la que te va a llevar al horno de la prueba. Es la fidelidad de Dios la que te va a sostener en medio del desierto. Es la fidelidad de Dios la que va a proveer maná todos los días. Es la fidelidad de Dios la que va a restaurarte. Es fidelidad de Dios la que te va a sostener. Es la fidelidad de Dios. No son mis fuerzas, no son mis amigos. Nada te puede sostener mejor que la fidelidad de Dios. Porque Dios no cambia. Y a veces tú puedes llegar a la conclusión de cómo puede un Dios que me ama permitir que yo sufra. ¿Has llegado a esta conclusión? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está Él cuando más oro, cuando mejor me porto, cuando yo no debería estar en esta situación? Dios está ahí y es fiel. Fiel siempre. Y se duele junto a ti y le duele lo que le pasa y le duele lo que acontece en tu vida. Porque Dios sabe que al final de todo, al último que vas a encontrar es a Él. Jeremías, búscalo. Un pasaje muy conocido. Jeremías, capítulo 3, versículo 22 al 23. Libro de Jeremías. Capítulo 3, versículo 22 al 23. Esto lo escribe el profeta Jeremías. ¿Y sabes cuándo lo escribe? Cuando la nación de Babilonia ha destruido toda la ciudad. Toda. Y lo está escribiendo en medio de las ruinas. Y lo está escribiendo en medio de escombros. Y lo está escribiendo en medio de la desolación y gente muerta. Y mira lo que escribe el profeta Jeremías. Léelo ahí en tu versión. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es ¿qué? Tu fidelidad. En medio de la prueba, el profeta dijo, grande es tu fidelidad. Grande. Y quiero que vean este testimonio de alguien que pasó el fuego de la prueba este año. De alguien a quien le dijeron, tú vas a tener una pérdida grande. Va a ser muy duro. Y quiero que la escuchen. Hola Iglesia, quiero contarles un poco de mi testimonio, de cómo el Señor fue fiel en todo momento, en toda mi vida y especialmente durante este año. Desde mi embarazo, ha sido un embarazo difícil en medio de la incertidumbre, del miedo. A la semana 20 me indicaron que tenía una posible restricción de crecimiento y me tenían que hacer ecografías y seguimiento cada 2 semanas. Y bueno, siempre estaba el miedo, pero confiando en que la voluntad del Señor era buena. Cuando mi bebé nació de 37 semanas, desde que nació la tuvieron que pasar de una incubadora porque no podía respirar bien. Fue lo primero que me dijeron, que tenía como que no podía acoplarse al ambiente fácilmente. Con el pasar de las horas, ya cuando fui a visitarla, ya estaba con oxígeno, entubada. Y bueno, ahí fue mayor la angustia. Al tercer día me llamaron a decirme que la bebé la tenían que trasladar a otra clínica y que si no le aceptaban la remisión, pues que posiblemente iba a morir esa noche. También fue una noche muy dolorosa, muy triste. Ya cuando llegamos, gracias a Dios, nos aceptaron y nos remitieron para la otra clínica, pero ella seguía muy, muy malita, entubada, ventilada, con todos los soportes y medicamentos que podía resistir. A los 15 días más o menos me llaman a decirme que pues lo más posible es que la bebé muriera, que ya habían hecho todo lo que médicamente se podía, pero bueno, el Señor fue bueno y acá está mi bebé, está ya a nada de que le quiten el oxígeno. La puedo tener por raticos así como ahorita sin el oxígeno.
y el Señor ha sido bueno, ha sido fiel, y quiero darle toda la gloria a Él porque sé que Él es el único, que es el último que tiene la palabra y el único que decide sobre cómo pasan las cosas. Y aunque fueron momentos muy dolorosos, pude verlo, pude ver su amor a través de todas las personas que estuvieron ahí, a todos ustedes por medio de una oración, de una palabra de aliento. Quiero darles las gracias primeramente a Él por toda la misericordia y gracia que tuvo con nosotros, con mi familia y a todos ustedes. Y bueno, decirles que el Señor es bueno y el Señor es fiel, y que hoy estamos muy contentas de poder contar este testimonio y de poder decirles eso, que el Señor es bueno. Una prueba de la fidelidad de Dios. Antonella nació con problemas respiratorios. La entubaron y ese día le dijeron a ella, ¿sabe qué? Venga a despedirse de su bebé. No la va a ver más viva. Pero nosotros tenemos un Dios fiel, ¿no? Dios es fiel. Y ella le llama Antonella y yo le llamo Milagro. Y el día que cada uno de nosotros vea a Antonella correr por acá, recuerde, Dios es fiel. Nunca cambia. Y tú puedes ver la situación más difícil, más angustiante que te puedas imaginar. Pero Dios es fiel. Cerramos con esta pregunta. ¿Ha usado Dios el sufrimiento este año para ayudarte a recordar su amor y su fidelidad? Chárlalo ahí. Señor, no cabe duda que si estamos aquí es por tu fidelidad. Gracias, Dios, por ser un Dios fiel. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Y gracias porque nosotros hoy podemos ser testigos de esa fidelidad tan grande hacia nosotros. Y yo te doy gracias por lo que has hecho en la vida de mis hermanos y en mi propia vida. Y queremos colocar delante de ti el 2026, que sea un tiempo donde cada uno de nosotros te conozca más como Dios. Y para celebrarlo, Señor, para recordarlo, hoy tomaremos la cena como una muestra de agradecimiento a ese favor no merecido que cada uno de nosotros ha recibido. Gracias, Señor. Amén.